ni mi palabra, ni mi predicación. Bueno, yo quisiera hacerle una anécdota a usted, decirle unas cosas, ¿no? Acerca de cómo se sentiría usted si alguna persona va a hacerle una representación acerca de usted. Esa persona va a empezar a decir cosas de usted, de todas las cosas que usted ha hecho en su vida, y esa persona le empieza a decir erróneamente y no lo dice correctamente. Eso usted se va a sentir verdaderamente mal si esa persona no está diciendo correctamente quién es usted, ni cómo es usted, y las cosas que usted ha hecho. Entonces muchas veces, ¿qué es lo que sucede con la Biblia? En la Biblia nos encontramos con personas, ¿no?, de que hablan a su manera, no hablan las cosas exactamente de lo que dice la Biblia y de lo que la Biblia quiere de que las personas sepan, porque la Biblia es la palabra de Dios. Entonces prácticamente si usted no habla con la palabra de Dios, no dice lo que la palabra de Dios está diciendo, está hablando usted por su misma palabra. Vamos a ir al texto para que vean lo que el hermano Pablo nos quiere enseñar en este día. Vamos a estudiar en el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1. Vamos a empezar el capítulo 2, y vamos a empezar el versículo 1. Por eso, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes, excepto a Jesucristo y este crucificado. Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor, y mi mensaje o mi palabra y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Mira, aquí entonces el hermano Pablo aquí está diciendo a la gente de Corintios, ¿no?, de que él hablaba y habló acerca de la palabra de Dios, no habló acerca de la palabra de Dios. Vamos aquí al primer versículo. Por eso, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándole el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría. Bueno, aquí entonces el hermano Pablo le está diciendo a ellos, ¿no?, de que cuando él fue a hablar con ellos, a decirle acerca de la palabra de Dios, acerca de la palabra de Jesucristo, él no fue con superioridad de palabra, con su palabra de sabiduría, con su palabra, con sus cosas. Hay personas que a veces que nosotros queremos decir cosas que no vienen al caso y cosas que la Biblia no nos dice que la debemos decir. Porque una de las cosas que tiene la Iglesia de Cristo es que tiene este tema que dice: nosotros hablamos donde la Biblia habla y nos callamos donde la Biblia calla. Pero últimamente ya no estamos viendo eso ya. Últimamente estamos poniendo más cosas a la Biblia, a la palabra de Dios, que lo que la misma palabra dice. Y entonces esas son cosas que estamos hablando acerca de nuestra sabiduría, cuando nosotros lo que debemos es hablar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es por la cual todos nosotros estamos aquí. Por la palabra de Dios todos nosotros hemos tenido relación con Dios. Por la palabra de Dios nosotros estamos vivos. Por la palabra de Dios nosotros estamos haciendo todas las cosas que estamos haciendo. Entonces, si es por la palabra de Dios, ¿por qué queremos nosotros poner la palabra de nosotros para que se vea más dulce, para que sea más? Y nosotros no somos más sabios, ¿tú me entiendes?, que la palabra de Dios.
Porque con la palabra de Dios, Dios lo hizo todo. Con su palabra, Él lo hizo todo. Entonces la sabiduría de Dios es mucho más grande que la sabiduría de todos nosotros. Entonces, como dice, no fui con superioridad de palabra o sabiduría. ¿Qué quiere decir superioridad de palabra? Hay muchas veces que nosotros estamos escuchando predicadores y personas que están enseñando y nos dicen palabras que verdaderamente nosotros no sabemos el significado, cuando ellos saben bien de que ellos pueden predicar o hablar unas palabras que todo el mundo pueda entender. Entonces ellos hablan unas palabras de que según por sus estudios, ¿tú me entiendes? Entonces la quieren pronunciar y la quieren decir, ¿para qué? No sé para qué, pero lo están haciendo ¿con qué? Con una superioridad de palabras y con una sabiduría humana. No están hablando acerca de la palabra de Dios. Fíjate cómo dice, porque nada me propuse saber entre ustedes, excepto a Jesucristo y este crucificado. Él no vino a hablarle a las personas que están en Corintios. Él no vino a hablarle acerca de su familia, acerca de su casa, acerca de su mujer. Él lo que vino a hablarle acerca de qué? De Jesucristo justificado, crucificado. Hay muchas veces de qué sucede, de que las personas están predicando, entonces no se salen de la palabra de Dios y empiezan a hablar de su vida personal. Cuando la vida personal de nadie va a tener más poder que la misma palabra de Dios. Entonces estamos utilizando el tiempo de Dios para hablar de nosotros. No debemos hacer eso. No debemos hacer eso. ¿Por qué? Porque le estamos quitando el tiempo a Dios. Y prácticamente le voy a decir una cosa. Hoy en día en las iglesias, ¿qué es lo que sucede? De que te dan 20 minutos o 30 minutos para predicar. Entonces los 20 o los 30 minutos esos que te dan para tú predicar la palabra de Dios, te tomas 5 o 10 minutos para hablar de ti y no acerca de la palabra de Dios. Y nosotros lo que debemos de hablarles es acerca de la palabra de Dios todo el tiempo y de que Cristo fue crucificado y hablar la verdad, hablar las cosas que son realidades, porque la palabra mía no va a hacer cambiar a nadie y la palabra mía no tiene poder. La que tiene poder es la palabra de Dios. 3. Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor. Pero vean acá, ¿y por qué él tenía ese temor? ¿Y por qué él tenía esa debilidad? ¿Por qué? Porque él lo que tenía miedo era de hablar su palabra. Él tenía miedo de hablar la palabra de él. Él quería hablar las cosas de Cristo, las cosas de Dios, las cosas que pueden edificar a la persona. La palabra de nosotros en ningún momento puede edificar a nadie. Y fíjate como dice aquí en el 4. Y mi mensaje, y mi predicación, y mi mensaje, y mi palabra, y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Fíjate qué cosa más linda está diciendo. Mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuadidas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder. Mire, yo le voy a hacer una anécdota, ¿no? A mí me gusta salir a predicar la palabra, a mí me gusta salir a hablar a las personas acerca de Dios. A mí me gusta salir a hablar acerca de Dios para que las personas puedan atraer a Dios. Me gusta salir a evangelizar. Pero una de las cosas que sucede es de que muchas veces hay personas de que salen a evangelizar conmigo, ¿no? Y esas personas empiezan a decir, no, que vamos para la iglesia, que en la iglesia tenemos voleibol, que tenemos esto, que tenemos esto otro, que tenemos esto otro. Cuando uno lo que verdaderamente lo que tiene que ponerse a hablar acerca de Cristo, acerca de Dios y acerca de lo que Dios, lo que Jesucristo puede hacer por uno, no decir lo que la iglesia puede hacer por ti, sino decirle a la persona qué cosa es lo que puede hacer Cristo por ella, no lo que la iglesia puede hacer por ella, porque sí, Cristo es la cabeza de la iglesia,
Pero nosotros tenemos que hablarle primeramente a la gente, a la persona de Cristo, y después nosotros podemos hablarle de la iglesia. Entonces yo creo de que ese es una forma, una forma de persuadirle a la gente para que vengan hacia donde está Cristo. Eso es como una vez también una persona, ¿no?, me tocó la puerta de mi casa y le abrí y me dice: mire, deje de sufrir, pare de sufrir, pare de sufrir. Y entonces me da un folleto, pero ven acá. Me pongo a pensar, digo, pero ¿cómo que tú me vas a decir a mí de que para de sufrir para que yo pueda entender la palabra de Dios? ¿Cómo usted me va a poder decir a mí de que pare de sufrir para que yo pueda entender la palabra de Dios? Jesucristo sufrió, que es por el cual usted me está dando la manera de llevar a ese lugar. Entonces, si yo voy con la mentalidad de que voy a parar de sufrir, de que yo no voy a sufrir, cuando yo llegue a la iglesia de usted y empiece a sufrir, ¿qué sucede? Me retiro de la iglesia porque usted me está diciendo de que yo no voy a sufrir más. ¿Usted me entiende? Y Jesucristo, que es el cual dio la vida por todos nosotros, Él sufrió. Si Jesucristo sufrió, ¿quién soy yo para no sufrir? Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces atraemos a la persona hacia la palabra de Dios con nuestra sabiduría, con palabras que son persuasivas, con cosas que son persuasivas. Nosotros no podemos. ¿Y qué entonces es lo que sucede cuando vienen esas personas persuadidos? Lo vemos que están sentados en la iglesia y no hacen nada, y que no tienen el corazón verdaderamente puesto hacia las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque han venido con la palabra de los hombres, no han venido con la palabra de Dios. Una de las cosas que Dios tiene es que Dios le gusta decir la verdad. A veces que sí, nosotros decimos la verdad, pero la endulzamos de una forma que podemos decir la verdad para que le agraden a la gente. Para que le agraden a la gente. Nosotros no podemos estar agradando a la gente. Nosotros lo que debemos es agradar a quién, a Dios. 5. Fíjate cómo dice aquí: para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Eso mismo es lo que está sucediendo hoy en las iglesias hoy, de que mucha gente tiene la fe en Dios. Disculpen, tienen personas que tienen mucha fe en Dios, pero también hay muchas personas que tienen fe en la sabiduría de los hombres, tienen más fe en los hombres, tienen más fe en los hombres que en Dios, tienen más fe en los hombres que en Dios. Yo les voy a poner un ejemplo. En una iglesia que yo estaba, el predicador me decía a mí a veces: no, te voy a dejar a ti que me cubra, porque yo el domingo yo no voy a venir para que usted cubra. Entonces, pero yo no se lo voy a decir a nadie, no le digan a nadie, porque si yo le digo a la gente que yo no voy a venir, la gente no viene en el domingo. ¿Te me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que sucede? De que la gente tenía más fe, ¿tú me entiendes? Y él lo que estaba trayendo a las personas hacia él que hacia Dios. Nosotros tenemos que traerle a las personas hacia Dios, no traerle a las personas hacia nosotros. Nosotros debemos atraer a las personas hacia Dios, no hacia nosotros. ¿Por qué? Porque la fe de todas las personas debe ser en fe en Dios, no tener fe en mí. Entonces muchas personas lo que tienen más fe en los predicadores, en los maestros, que en Dios. Y esa misma culpa, la culpa de todo eso, la tienen las personas que están trayendo la palabra. Esa es la culpa, la tienen las personas que están atrayendo la palabra. ¿No sabes por qué? Porque están atrayendo las personas hacia ellos y no están atrayendo las personas hacia Dios. Y entonces una de las cosas bonitas que tiene Pablo es que él dice de que él predica acerca de Dios, que él habla las cosas acerca de Dios.
A mí no me interesa si la gente le caigo bien en la forma en que yo hablo, o el acento que yo tengo, o como yo digo las cosas. Pero yo lo que siempre voy a tratar la manera es de decir las cosas de Dios. Las cosas de Dios. Porque Dios es el que me tiene a mí aquí para que yo hable por Él. No es para hablar yo por mi cuenta. Todos nosotros que estamos hablando por Dios y todos nosotros debemos hablar acerca de Dios y no atraerle a las personas hacia nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos trabajando por Dios. Entonces, ¿qué sucede también muchas veces? Que la culpa también, muchas veces las personas tienen que ser responsables. Las personas tienen que ser responsables, pero ¿cómo es que las personas pueden hacer responsables? Con las cosas de Dios. Estudiando la palabra, sabiendo lo que la palabra dice. Porque si usted no sabe lo que la palabra dice, vengo yo y viene otra cualquier persona y le dice cualquier cosa. Y le dice cualquier cosa. ¿Y qué sucede? De que todos nosotros debemos saber lo que dice la palabra. Nosotros debemos saber lo que dice la palabra. Vamos a ir aquí en el capítulo 6, en versículo 6, ¿no? Fíjate como aquí. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que ya han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo, sino que hablamos la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios lo predestinó para nuestra gloria. Fíjate qué es lo que sucede. Sí, que nosotros podemos hablar con la sabiduría, pero ¿cuál es la sabiduría que nosotros tenemos que hablar? La sabiduría de Dios, la sabiduría de Cristo, porque la sabiduría de nosotros se va desapareciendo. Y tenemos, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, de la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. ¿Para qué? Para la gloria de nosotros. Tenemos que hablarle a las personas acerca de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que glorificar a Dios. Esta sabiduría, fíjate cómo dice en el 8, esta sabiduría que ninguno de los gobernantes, de este siglo ha entendido, porque si lo hubieran entendido, no habían crucificado al Señor de la gloria. ¿Qué quiere decir? Que en esa sabiduría, si ellos hubieran tenido la sabiduría de Dios, ellos no hubieran crucificado a Cristo. Fíjate cómo dice en el 9, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado en el corazón del hombre. Son las palabras, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Fíjate cómo dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado en los corazones del hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. ¿Qué quiere decir? Que si usted ama a Dios, si usted ama a Dios, Dios ha preparado una cosa para usted especial, una cosa de que el Espíritu Santo se la va a relevar a usted. Fíjate cómo dice aquí en Haití ahora, pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. ¿Qué quiere decir? Que tiene que uno que tener el Espíritu. Uno tiene que tener el Espíritu, ¿para qué? Para escudriñar las cosas que Dios quiere que todos nosotros conozcamos. Una cosa que le voy a decir, hay muchas veces de que las personas dicen, no, que yo no entiendo la Biblia, que yo no entiendo lo que dice esto, que yo no entiendo esto otro. Bueno, usted no entiende lo que dice la Biblia, ¿por qué? Porque usted no se lo ha pedido a Dios. Usted no le ha pedido a Dios de que le enseñe lo que Él quiere que usted le enseñe. ¿Por qué? Porque usted no se lo ha pedido. Le ha pedido que le compre que le dé una casa nueva, le ha pedido por su hijo, le ha pedido por el trabajo, pero no le ha pedido acerca de que le enseñe su palabra. Y eso mismo lo dice la Biblia, dice que si usted le pide a Dios que le enseñe, Dios lo va a enseñar y eso es lo que quiere Él. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿qué sucede también? De que la Biblia está escrita por hombre, pero está inspirada
por el Espíritu Santo. Y si usted no viene con el Espíritu Santo, con la mente espiritual, si usted no viene con el Espíritu Santo, usted no va a comprender nada de la palabra de Dios. Usted tiene que venir con el Espíritu Santo, porque la Biblia está escrita espiritualmente. Y si usted viene con la mente carnal, con la mente humana, usted no va a entender nada. ¿Por qué? Porque el Espíritu quiere las cosas del Espíritu y la carne quiere las cosas de la carne. Y entonces el Espíritu y la carne no se llevan. ¿Ok? Entonces usted, para poderle entender todo lo que dice la Biblia, tiene que venir con el Espíritu, con una mente espiritual. Cuando vengas con la mente humana, no vas a entender nada y te vas a confundir mucho más. Y si tú eres cristiano, tienes que estar pensando espiritualmente. Si tú eres cristiano, tienes que pensar. Entonces, si tú eres cristiano, no me vengas a decir a mí de que tú no entiendes la Biblia. Si tú eres cristiano, no me vengas a decir de que tú no entiendes la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia está escrita espiritualmente y el Espíritu vive entre todos los cristianos. El Espíritu vive entre todos los cristianos. 11. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de los hombres? Sino el Espíritu de hombre que está en él. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Fíjate, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de los hombres? Sino el Espíritu del hombre. El Espíritu del hombre conoce las cosas del hombre, pero el Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios. Mira, vamos a ver aquí lo que dice aquí en el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 20, versículo 27. Vamos a ver lo que dice aquí. Fíjate, lámpara de Jehová es el espíritu de hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. ¿Qué quiere decir? La lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. ¿Qué quiere decir? Que la lámpara del hombre es Jesús, es Dios que escudriña todas las cosas de los hombres. La lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, ¿ok? La cual escudriña lo más profundo del corazón. ¿Qué quiere decir? De que la lámpara de nosotros debe ser Jehová, que es el que escudriña todas las cosas que hay en el corazón. Entonces, si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, si nosotros no dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, nosotros no vamos a comprender nada. Mira cómo dice aquí. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Fíjate qué cosa bonita aquí, fíjate cómo lo dice. Mira, se lo voy a volver a repetir. Mira cómo dice. En el 12. Estamos en 1 Corintios capítulo 2, versículo 12. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, para conocer lo que Dios, las cosas de Dios, nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, que el Espíritu Santo nos guíe a nosotros. Aquí la palabra, yo se lo dije anteriormente, pero la palabra se lo está diciendo aquí como debe de ser, porque es la palabra la que está diciendo. Fíjate, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. ¿Qué nos dio Dios gratuitamente? La salvación. Entonces nosotros podemos conocer la salvación, nosotros podemos conocer acerca de Dios. ¿Por qué? Por mediación del Espíritu Santo. Vamos a ver aquí una cosita, vamos a ver qué dice aquí, vamos a ver, déjame ver una cosita aquí, a ver qué dice aquí, vamos a ver. Mira, en Romanos 8:15, Romanos capítulo 8, versículo 15, fíjate cómo dice.
Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos a Abba, Padre. ¿Qué quiere decir? Que nosotros antiguamente teníamos el espíritu de esclavitud, pero ahora nosotros tenemos el espíritu de libertad, que nos conlleva a conocer toda la realidad. Vamos a ver lo que dice aquí en 1 Corintios capítulo 1, versículo 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar los sabios, y los débiles del mundo escogió para avergonzar a los fuertes. Entonces, mira, una cosa también que le voy a decir, ¿no? Acerca del Espíritu Santo, acerca del Espíritu, acerca del Consolador, acerca de Dios, acerca de Jesús. Ustedes se recuerdan cuando Jesús le dijo a los apóstoles, no, es mejor que yo me vaya para que mi Padre le mande el Consolador, le mande el ayudante. ¿Tú me entiendes? Que ese es el ayudante que iba a ser el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, dice Jesús, que el Espíritu Santo lo iba a hacer recordar a todos ellos todo lo que Jesús le había dicho, y le iba a enseñar todas las cosas que iban a suceder. Se lo dijo Jesús a los apóstoles, y el mismo espíritu que recibieron los apóstoles en ese tiempo es el mismo espíritu que tenemos todos nosotros ahora. Es el mismo espíritu, y el espíritu hace diferentes funciones, ¿no me entiendes? Pero es el mismo espíritu que tuvieron ellos, es el mismo espíritu que tenemos hoy en día todos nosotros. Mira como dice aquí ahora, aquí en el 13, ¿no? De lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las palabras enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Mira qué cosa más bonita, porque estos versículos vienen juntos. Y nosotros, en el 12, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñanzas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Mira qué cosa más bonita dice aquí el hermano Pablo. Mira, de lo cual también hablamos con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las enseñanzas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Fíjate lo que está diciendo aquí. Todos nosotros debemos poner nosotros en nuestra mente. Nosotros tenemos que ser enseñados por el Espíritu, y combinar los pensamientos espirituales con palabras espirituales. Nosotros debemos ser enseñados por el Espíritu y combinar pensamientos espirituales con palabras espirituales. Qué cosa más bonita está diciendo aquí. 14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no la puede entender, porque son cosas que se deciden espiritualmente. Es lo mismo que le estaba yo diciendo anteriormente. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no puede entender, porque no son cosas que se deciden espiritual, que son cosas que se deciden espiritualmente. Quiere decir que las cosas, para uno comprender las cosas de Dios, uno tiene que discernirlas que espiritualmente. Si usted viene con la mente humana, usted no va a comprender nada. Mira, vamos a ver lo que dice aquí en Juan capítulo 14 versículo 17. Fíjate cómo dice: el Espíritu de verdad
el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Eso fue cuando Jesús le dijo a ellos de que iban a recibir el Espíritu Santo. Lo que Jesús le está diciendo a ellos, fíjate lo que Jesús le está diciendo aquí, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Eso está en Juan capítulo 14, versículo 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen. ¿Por qué? Porque mora con ustedes y estará con ustedes. ¿Y quién era el que estaba morando con ellos? ¿Quién era el que estaba morando con ellos? Jesús. Y él está diciendo que el Espíritu está morando con ellos y que el Espíritu va a venir otra vez. Óigame, la Biblia es lo más bonito que hay. La Biblia es, óigame, este es el desayuno más grande que estamos comiendo, estamos experimentando ahora. En cambio, el que es espiritual juzga las cosas, pero que no es por nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que la intuya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué nosotros tenemos la mente de Cristo? Porque Cristo vive dentro de nosotros. Entonces, fíjate cómo dice la Biblia, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, Cristo entendió todas las cosas que el papá quería que hiciera. Entonces, ¿cómo es que nosotros ahora, que tenemos la mente de Cristo, no entendemos muchas cosas de lo que dice la palabra de Dios? ¿Somos o no somos, como se decía en Cuba? ¿Somos o no somos? ¿Somos cristianos o no somos cristianos? Fíjate cómo dice, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Si nosotros tenemos la mente de Cristo, si todos nosotros tenemos la mente de Cristo, todos nosotros podemos comprender lo que dice la Escritura. ¿Por qué? Porque y Dios, la palabra de Dios no engaña. Yo sí puedo engañar a cualquier persona. Las palabras de nosotros sí podemos, pero la palabra de Dios no engaña a nadie y es verdad. Y todas las cosas que dice la Biblia es verdad. Y todos nosotros tenemos que tener fe en lo que dice la palabra. Y la palabra está diciendo que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿por qué nosotros no estamos actuando como Cristo? ¿Por qué nosotros no estamos actuando como Cristo? Si nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿por qué nosotros no estamos actuando como Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa pregunta no se la voy a contestar. Esa pregunta se la puede contestar usted mismo. Usted mismo se la puede contestar. ¿Por qué, si nosotros tenemos la mente de Cristo, por qué nosotros no estamos actuando como Cristo actuó? Y como Cristo nos ha enseñado a nosotros que nosotros debemos actuar. Entonces, con esta última pregunta que le hice, ya yo voy a terminar y quisiera de que estudien la palabra de Dios. Estudien la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo más bonito que todos nosotros podemos tener. Y la palabra de Dios es lo más bonito que todos nosotros podemos tener. Y nosotros nos podemos alimentar, como ahora este desayuno que tuvimos ahora, un alimento espiritual muy bonito. Y me ha gustado bastante y quisiera de que sigamos estudiando la palabra de Dios. No es la palabra mía, ni la palabra de sus predicadores, ni la palabra de sus maestros, sino es la palabra de Dios, la cual lo va a conllevar a usted a conocer toda la realidad. Bueno, que tengan un bonito día y que mediten en esta clase, ¿ok?